chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a unas clases más de historia del Perú. Y hoy día vamos a continuar con los temas que tienen que ver con respecto a las culturas preincaicas, ¿ya? ¿Ok? Entonces estamos viendo lo que son los horizontes, los intermedios, según Rowe, o lo que vendría a ser en este caso el desarrollo regional, el segundo desarrollo regional. Otros le dicen estados regionales, pero también más conocido, en palabras de John Rowe, es el intermedio tardío. Es decir, ya estamos previo a entrar al horizonte final, al horizonte tardío, que vendría a ser el imperio de los incas. Este es el último periodo antes de los incas. ¿Y a qué se debe el origen del intermedio tardío? Bien, se debe al colapso del imperio Wari, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado cómo este imperio se había expandido, pero había entrado en decadencia. Debido al colapso de este imperio y de que muchas regiones prácticamente se quedaron sin estar sujetas a este estado poderoso, es que se empiezan a desarrollar regiones, culturas y civilizaciones en ciertas regiones. Algunas son consideradas imperio, como por ejemplo la primera que vamos a estudiar, Chimú. Hablan de un imperio Chimú. No se expandió tanto, pero sí un poquito más de lo que se espera de un estado regional. ¿Ok? Nos vamos a arrancar, son 4 culturas, muchachos, así que vamos a hacerlo sin extender mucho esto. Chimú. Entre el año 1000 y 1470, recuerda que estas son aproximaciones, se desarrolló esta civilización en el norte del Perú. Por lo tanto, la ubicación es en la costa, junto al mar, pero en la zona norte. Otra civilización, recuerda que también estuvo ahí, ya fue tema de examen de admisión una vez, ¿ya? ¿Cómo se llama la cultura que anteriormente había estado donde después se desarrolló la cultura Chimú? La cultura Mochica. Entonces, Mochica y Chimú es el mismo lugar, se expandieron, es más, casi en los mismos departamentos, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, e incluso llegaron hasta el norte de Lima, ¿ok? Entonces, son de alguna manera, una es la síntesis del otro, es como la evolución del otro, pero con rasgos ya un poquito más independientes, Chimú, con respecto a lo que tenía Mochica, ¿ok? Cuando hablamos de la fundación, a qué se debe la creación y el surgimiento de este reino, del reino de los Chimús, estamos hablando de una explicación mitológica, y vamos a hablar de una leyenda, un ser que salió de las espumas de las aguas del mar y fundó la ciudadela de Chanchan, que posteriormente se convertiría en la capital del reino Chimú. ¿De quién estoy hablando? De un ser mítico y legendario llamado Takainamo, que como vemos aquí dentro de la mitología de esta zona, de esta parte del Perú antiguo, es un personaje que emergió de las aguas. Está muy relacionada esta leyenda con la de otro personaje que también surge de las aguas para fundar una civilización, pero que pertenece a otra cultura, tal vez emparentada con la Chimú, pero aparte. Esa cultura se llama cultura Sicán, y por eso lo estoy poniendo dentro de un cuadradito de otro color, aunque dentro de Chimú, porque bueno, como he dicho, están emparentadas de alguna forma. La cultura Sicán se desarrolló más que nada en el departamento de Lambayeque, por eso también otros le dicen cultura Lambayeque, ¿ok? Y también tiene una explicación mitológica, solo que en este caso el personaje divino que salió de las aguas se llama Nailamp, y también la misma leyenda de Nailamp tiene el argumento de la de Takainamo, es decir, sale de las aguas y es un hombre que empieza a civilizar a los demás hombres y establece precisamente la fundación de esta cultura. Entonces, ambas culturas dependen de una leyenda, aunque le cambian de nombre a su protagonista, ¿ok? Pero ya que estamos hablando de la cultura Sicán, la cultura Sicán se desarrolló acá, en el norte del Perú. Como ven, chicos, toda la zona norte, la costa norte que está pintadito en verde en nuestro mapa actual, esa es la influencia de Chimú. Pero hay una parte que no está coloreada. ¿Por qué será? Es que ahí se desarrolló la cultura Sicán, que influyó mucho a los Chimú. Mira, pese a que ellos ocupaban un espacio más chiquito, influyeron mucho, sobre todo en el arte de ¿qué? Sobre todo en el arte orfebre, el trabajo en metales, ya sea oro, plata, incluso, muchachos, piedras preciosas que eran incrustadas. Por ejemplo, acá tenemos el famoso tumi, tenemos las manos bañadas en oro, los brazos dorados y máscaras morfóreas que se utilizaban en los entrenamientos. Como ven, en la cultura Sicán, estamos haciendo acá un paréntesis, ya estamos hablando de Sicán o Lambayeque, no de Chimú.
ha aportado con orfebrería. Eso los chimú luego lo aprendieron y se convirtieron en los mejores orfebres del Perú. Unos dicen, no, Chimú es más que Xicán. No, que Xicán le enseñó a Chimú. Bueno, la cuestión, en todo caso, los dos. ¿Dónde se encuentra la orfebrería? Se encuentra en el norte peruano. Xicán o Chimú, ¿ok? La más alta orfebrería, trabajo en metal. Incluso tenemos un señor de Xicán, no señor de Zipán, ¿no? Del de Zipán ya hemos estudiado, eso es en Mochica. Hay un señor de Xicán, es decir, se descubrió la tumba de un gran dirigente de la cultura Xicán, de la cultura Lambayeque, el famoso tumi o cuchillo ceremonial. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando de la cultura chimú, pero muy fuerte influenciada por la cultura Xicán o cultura Lambayeque. Y habíamos mencionado a Chanchan. Chanchan es la ciudadela que sirvió de capital para el reino chimú. Se encontraba en medio del desierto y se cree que precisamente lo construyeron en el desierto para dejar libres las zonas fértiles para la agricultura. A pesar de estar en el desierto, Chanchan, que también significa sol, sol o gran sol, en lengua muchic, ¿ya? Una lengua, las lenguas antiguas que había en el norte del Perú, era una ciudad grande, llena de murallas, pasadizos, calles, zonas diferentes para diferentes actividades que se realizan en una ciudad. Era una ciudad que se ha llegado a creer que albergó a casi 200.000 personas durante su máximo apogeo. En esa época, muchachos, las ciudades europeas no pasaban de unos 20.000 o 50.000. Esta era una gran metrópoli y sirvió de capital para el reino chimú. En su mayoría está construida en barro y por lo tanto tenemos aquí un récord. Es la ciudad de barro más grande de toda la América precolombina. Desde Canadá hasta Argentina es la única ciudad que tiene ese récord, ¿ok? Sacaremos, por ejemplo, una panorámica de la ciudadela de Chanchan y aquí algunas de las calles, pasadizos y barrios que también tenía esta gran ciudad de barro, ¿ok? Bien, de la cultura Xicán ya hemos hablado, ahora hablamos de la economía chimú. Cuando hablamos de chimú y de su economía, estamos hablando de una herencia de Mochica. Son grandes ingenieros hidráulicos, por lo tanto construyeron canales de regadío, reservorios. Por ejemplo, Chanchan, la capital de Chimú, tenía una zona exclusiva para lo que es el almacenamiento de las agriculturas y también una zona de reservorios de agua. Y por supuesto, por toda la ciudad de Chanchan, habían canales que permitían que todos los barrios de la ciudad tengan este abastecimiento de agua, ¿sí? Entonces, para regar también sus valles, recuerdan, ¿no? En Mochica ya vimos esto, ¿no? Había varios valles y jefes de varios valles, así que era muy importante que cada valle esté correctamente irrigado. Entonces, grandes ingenieros hidráulicos. Un método que es exclusivo del chimú es el método de chacras hundidas. Otros le dicen también huachaques, ¿ya? ¿Y en qué consisten los huachaques? Son chacras, pero que se encuentran bajo el nivel del terreno natural, ¿ok? ¿Te acuerdas de las chacras elevadas, los guaruguaru, camellones de Tiahuanaco? Esos se encontraban sobre el nivel, ¿no es cierto? Chacras elevadas. Estas están por debajo, son como una especie de surcos, precisamente para aprovechar la humedad que tiene el subsuelo, ¿no? La napa freática de la tierra. Aprovechar esa humedad para el desarrollo de la agricultura. Todavía se utilizan los huachaques, ¿ah? Por si acaso, en el norte del Perú. Hay un intercambio comercial, ya que Chimú se expandió, era un imperio, para algunos es un imperio, dicen. Y este intercambio comercial a modo de moneda, ¿ya? Se hacía con estas hachitas de cobre, ¿sí? Estas hachitas de cobre que permitían precisamente poder realizar las transacciones económicas. Y finalmente tenemos como otra actividad económica, la pesca. Recuerda que es una civilización que está junto al mar, por lo tanto se van a dedicar a la pesca en los famosos caballitos de Totora. No he puesto una imagen de un caballito de Totora porque ustedes saben cómo es, pero sí he puesto esta pieza de cerámica precisamente representando a un ciudadano chimú en su caballito de Totora, ya que esta tradición que hasta la fecha los hombres del norte todavía utilizan, en realidad tiene sus antecedentes de la cultura chimú. ¿Okay? Cuando hablamos de la religión chimú, estamos hablando, por ejemplo, de entre muchos dioses que tienen, están el sol, la luna, pero para muchos la luna está más representada. A la luna la llaman Shi, ¿ok? S-H-I, y la consideraban más importante y poderosa que el sol, por lo mismo que se la puede ver tanto de día como de noche, ¿ok?
La política, como ya hemos dicho, según muchos arqueólogos, se trata de un imperio costeño, es decir, no solamente es un estado, ¿no? Se expandió un poquito más de lo que usualmente un desarrollo regional lo permite, pero no tanto como Huari o no tanto como Chavín o como posteriormente serían los incas, ¿ok? Eso sí, conserva la misma organización política que tenían los mochicas, recuerda que es el mismo lugar, ¿sí? El jefe de un valle es el Alaec, y el jefe de todos los valles, en este caso el jefe de todo el imperio, porque Chimú es un imperio, para algunos sería el Siekich, ¿ok? Entonces esa organización política continúa durante la época Chimú. ¿Y a qué se debe la decadencia de esta gran civilización de orfebres, fabricadores de moldes de oro y toda una riqueza? Se debe a la conquista inca. Algo que vamos a ver en todas estas culturas del intermedio tardío es que su fin se debe a la conquista inca, sobre todo durante el gobierno de Pachacútec y de su hijo Túpac Yupanqui, ¿ok? La gran expansión del imperio. La invasión de los ejércitos incas a cargo de Túpac Yupanqui cuando su padre todavía gobernaba, ¿ok? Cuando él solamente era el príncipe heredero, o sea, el Lauqui. Pachacútec lo envió a conquistar esta zona de Perú, bueno, de la zona andina. Y Chimú, bueno, los chimús también se enfrentaron al Inca para no dejarse vencer. Acá hubo un conflicto total, ¿no? Como podemos ver acá, los ejércitos incas rodeando ya las pirámides, ¿no? Las zonas Chimú. Y el último gran jefe, o Siekich, también se les llamaba dentro de Chimú a los jefes, al rey Chimú, al emperador Chimú, le decían Chimuncapac. El último Chimuncapac fue Michancamán. Él se enfrentó a los ejércitos incas y después de la derrota, como ya sabemos, los incas ganaron, él fue llevado al Cusco y por supuesto los incas aquí aprendieron un poquito de lo que es la orfebrería y el trabajo en oro. Antes de eso los incas conocían el oro, pero no con ese refinamiento que solamente los chimú y los lambayeques habían logrado. Antes, recuerda que los incas están en la zona de la sierra, entonces eran de un comportamiento tosco, un poquito, no tan refinado. ¿A dónde se vuelven así exquisitos y pituquitos los incas, por decirlo así? Cuando entran en contacto con la cultura chimú. ¿Okay? Pasamos a otra civilización y esta vez vamos a hablar de los Chincha. Chicos, Chincha, ¿dónde queda? En el departamento de Ica, ¿no es cierto? En el sur y en la costa sur peruana. ¿Te acuerdas de los fenicios? Los fenicios fueron una civilización de la antigüedad, esto es dentro de la historia universal, que se dedicaban al comercio, ¿no es cierto? Para muchos, los chinchanos, estamos hablando de los chinchanos de precolombinos, ¿ah? Eran como los fenicios, pero de Sudamérica, porque su principal actividad, y que prácticamente los movilizaba por toda la costa del Perú e incluso parte de la sierra, era el comercio. Eran los grandes comerciantes, intercambiaban productos, los producían, los llevaban a otro lado, como los fenicios de la antigüedad, del Medio Oriente, ¿ok? Entonces, la capital, precisamente necesitan una capital administrativa y comercial donde se desarrolle precisamente esta actividad para luego, mediante una red de caminos, bueno, rutas comerciales, se expandan por todo lado. Esa capital se llamó Tambo de Mora, o bueno, se encuentra en la región de Tambo de Mora y por eso se llama así, ¿ya? Se caracteriza por tener grandes plataformas como una especie de pirámide, ¿sí? Recuerda, aquí se desarrolló anteriormente la cultura Nazca y mucho más anteriormente la cultura Paracas, así que con Ica ya tenemos 3 culturas en su departamento, ¿eh? Entonces, estado talasocrático, otro conocimiento de historia universal. Hay una cultura llamada Creta, ¿no es cierto?, antes de los griegos. Y también dijimos que esa cultura también se llamó o tuvo un tipo de estado talasocrático. Talasocrático significa talasos, los mares, los océanos. Es decir, que basan su gobierno en ¿qué? Las personas que gobiernan obtienen su poder del comercio marítimo. Para ellos el comercio marítimo es muy importante. Entonces, otra actividad después del comercio, ¿qué le seguiría? La agricultura podría ser, pero yo creo que un poco más, y para muchos también, la pesca. Por lo tanto, las actividades de los chinchas van a ser más marítimas que terrestres. Estado talasocrático, ¿sí? La economía, ya hemos dicho, la economía va a depender mucho del comercio, y para eso vamos a utilizar este mapa de la famosa ruta del Espóndilos. Ahí te explico qué cosa es el Espóndilos, ¿ya? Para el comercio se habla de un triángulo económico, un triángulo de comercio entre la costa norte, en Ecuador exactamente,
la costa sur, justo donde estaban los Chinchas, y el altiplano, donde estaban pues los Tiahuanacos y posteriormente los reinos aymaras. Este triángulo permitía poder, a través de esta ruta comercial, no solamente de Spondylus, de esta concha rojiza, sino otro tipo de productos que ahorita los voy a mencionar. Los traían a través del mar, ¿sí? Y después a través de rutas terrestres hacia la zona del altiplano, donde obtenían precisamente pues, otros materiales, como por ejemplo el chuño, el charqui, el cobre, ¿ya? Que lo llevaban a Ecuador. O sea, pero si eso llevaban a la zona de Ecuador, ¿qué cosa traían de Ecuador? Porque se supone que tiene que haber un intercambio. De ahí, ahora sí, explico esto. De ahí traían las famosas conchas, su nombre científico Spondylus. ¿Qué cosa son estas conchitas rojizas y por qué son tan importantes en el mundo andino? El Spondylus, muchachos, suele aparecer precisamente en las costas del mar peruano cuando estos Spondylus ya saben que se viene el fenómeno del Niño, el calentamiento de las aguas y las lluvias y los huaicos y todo eso. De alguna manera, para los hombres andinos del periodo precolombino, esto era como una señal. Los Spondylus decían, nos están avisando, por lo tanto los consideraron enviados de los dioses. Otros decían que era el alimento de los dioses. Entonces, para ellos, el Spondylus no era una simple conchita de mar que estaba ahí, y bueno, un simple animal. No, eran objetos religiosos, pero demasiado importantes para el hombre andino, ¿ok? Y bueno, como los Chinchas sabían que esto es símbolo de dinero, de plata y de comercio, decían, vamos a traer Spondylus, sobre todo a la gente del altiplano. ¿De dónde lo traemos? De Ecuador. ¿A través de qué ruta? Del Pacífico. Pero del Pacífico tenemos que igual ir por ruta terrestre. Entonces ahí estamos hablando de un triángulo, un comercio triangulado, ¿ok? Productos, ya dije, el muyu, que es el Spondylus, la shakira, ¿no? Que son esas piedritas pequeñas con las cuales se hacen pulseras, collares, hasta la fecha se utiliza todavía, ¿no es cierto? El charqui, el chuño, que eso más bien lo traían del altiplano y lo llevaban a otras zonas. El pescado, ya dijimos que ellos eran pescadores. El pescado seco, el oro, el cobre, todo eso, por supuesto, lo que es cobre, lo traían de la zona del altiplano, ¿ok? Y acá también tenemos bueno, el Tambo de Mora, que era la capital, y una embarcación chincha, ¿no? Más o menos una idea de cómo eran estas embarcaciones a través de las cuales navegaban. Acá también se ve otra representación a través del Océano Pacífico, ¿ok? Pasamos a lo que es la silografía. La silografía es el trabajo o el arte de trabajar la madera para darle forma. En este caso, ellos utilizaban la silografía para los remos de sus embarcaciones, ¿ok? Tenían ahí detallados muy bien dibujitos con características zoomorfas, más que nada de animales marinos, ¿ok? Es un gran aporte de los Chincha en lo que se refiere a arte. Tenían como diosa, es un dios femenino, que es Urpihuachá, que era la protectora de los pescadores. Y finalmente la Confederación Chincha termina con la invasión del Inca Tupac Yupanqui. Recuerda, los reinos del intermedio tardío van a ser conquistados por los incas. Pero a diferencia de Chimú, los Chinchas fueron más capos. No se enfrentaron directamente a los incas y se mecharon con ellos, sino que llegaron a un acuerdo, a una alianza estratégica con el Inca Tupac Yupanqui. Es decir, que el Inca les permitió poderse seguir dedicando a sus actividades comerciales, pero ojo, a cambio de un tributo que tenían que pagar al Cusco. Por lo tanto, acá hay una amistad muy fuerte entre el Inca de turno con el señor de Chincha, que fue llamado a partir de ese momento Chincha y Capac. Y también esta zona posteriormente los incas llamaron Chincha y Suyo. Ya sabes de dónde viene ese nombre, ¿no es cierto? Ahora ya lo has aprendido. De hecho, hay una cuestión acá cuando los españoles, cuando Francisco Pizarro llega a Cajamarca y conoce por primera vez a Atahualpa el día que lo capturaron, se dio cuenta de que junto a Atahualpa había otro señor que también estaba llevado en andas junto con el Inca. ¿Quién era él? Era el Chincha y Capac. Nunca se despegaba del Inca. Para que vean a qué grado de adhesión y cohesión llegaron el Tahuantinsuyo con el reino de Chincha. Capos los Chinchas, ¿no? Lograron mantener sus derechos comerciales a cambio de una alianza. En cambio, Chimú más bien sí se enfrentó, se mechó con los incas y ya sabemos que finalmente fueron conquistados. Pasamos a otra gran civilización, pero esta vez nos vamos de la costa y nos vamos a la selva alta, a la selva de montaña, ¿ok? Vamos a hablar de los chachapoyas. Se ubicaron en las regiones precisamente de Amazonas y San Martín, todo esto en la selva alta del Perú.
Ahí, muchachos, se desarrolló esta civilización magnífica de constructores de ciudades, pero lo que es interesante es que fueron ciudades que se encontraban en la cima de las montañas. Primero entender que cuando hablamos de los chachapoyas no estamos hablando de un reino, un imperio, sino que eran un conjunto de curacasmos, es decir, cada comunidad, cada una de estas poblaciones vivía independientemente una de la otra, no estaban unidos bajo una sola persona, ¿sí? Entre ellos vamos a tener a los más importantes, a los chachapoyas. Decía que en cuanto a arquitectura, sus ciudades en su mayoría de veces van a estar en la cima de las montañas, por lo tanto, más que ciudades urbanas, van a ser fortalezas urbanas, que de paso sirvan para poder defenderse militarmente de cualquier agresión. Así, por ejemplo, pudieron permanecer muchos años en el anonimato, hasta que el Inca Tupac Yupanqui llega a esta zona, se enfrenta a los chachapoyas y tras una ardua batalla y a duras penas, el Inca recién pudo conquistarlos. Y después de la conquista inca, más adelante, cuando los españoles llegan, también por la lejanía, por la altura de sus ciudades, prácticamente estuvieron por un buen tiempo sin el conocimiento de los españoles, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, dos ejemplares de la arquitectura chachapoyas. Tenemos el Gran Pajatén, que se encuentra en el departamento de San Martín, y acá estamos viendo algunas imágenes de esas ruinas. Y también tenemos, pues, sobre todo, la ciudadela de Cuelap, que esta sí, muchachos, es sorprendente. Miren estas murallas en la cima de las montañas, grandes torreones, ¿no? Al estilo militar. Y también se caracteriza porque en la zona urbana residencial, la mayoría de las casitas tienen forma circular. Entonces, es todo un complejo arquitectónico que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto es Chachapoyas, mientras que el de acá, perdón, lo anterior, este es el Gran Pajatén, mientras que esta es la fortaleza de Cuelap en Chachapoyas, exactamente, en el departamento de Amazonas, ¿ok? Características o aportes de Chachapoyas. Tenemos también sus costumbres funerarias. Ellos utilizaban la momificación de sus muertos, sus representantes de la élite, o en todo caso muy importantes, que eran enterrados en mausoleos o chulpas, es decir, una construcción cuadrangular donde ponían la momia. Pero también, y creo más conocido de ellos, son sus famosos sarcófagos alargados con una máscara en la parte superior, ¿no? Entonces, este es un sarcófago, muchachos. Lo que estamos viendo de manera vertical, no son sarcófagos, los enterramientos no son en forma horizontal, sino vertical. Y vemos que cada sarcófago tiene precisamente una representación, ¿no? de un rostro en la parte superior. Los mentones alargados, las narices un poquito largas, es una característica de los famosos sarcófagos de Carajía. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la cima, no en la cima, pero sí en la parte alta de las montañas. Así que el acceso a estas tumbas es bastante difícil, pero se pueden ver desde lejitos, ¿ok? La decadencia de la cultura chachapoyas se debe también, como ya lo expliqué, a la conquista del gran Tupac Yupanqui. Ya hablaremos después de ellos también. Y para finalizar con el intermedio tardío, terminamos con los reinos aymaras. Es un conjunto de pueblos que está integrado por los collas, los lupacas, los oras. Más representativo que todos va a ser los collas. Por eso también a los reinos aymaras le dicen cultura colla o pueblo colla. ¿Dónde se desarrolla esto? En la cuenca del lago Titicaca. Otra vez, la misma zona donde se había desarrollado Tiahuanaco, ¿sí? Ocupó territorios que hoy en día comprenderían parte de Perú, Chile, Argentina y también Bolivia. Entonces, en esta cuenca del Titicaca ya sabemos que la gente ahí ya anteriormente se había desarrollado, se va a desarrollar una nueva civilización que no tiene nada que ver con la Tiahuanaco, es el mismo lugar, es algo así como Mochica y Chimú, ¿ya? Tiahuanaco y los reinos aymaras. Claro, va a haber cierta influencia dejada por Tiahuanaco, pero tiene su propia cultura, ¿ok? La economía va a basarse igual en la ganadería y en cuanto a la agricultura van a seguirse dedicando a la deshidratación de alimentos, igual que Tiahuanaco, ¿ok? Pero algo importante aquí vamos a ver con respecto a sus costumbres funerarias, ya que son famosísimas las chulpas de Sillustani. ¿Qué son las chulpas? Como ya lo mencioné antes, son mausoleos, son tumbas. Pero la característica de estas chulpas de Sillustani es que son tumbas en forma de torres circulares y hechas de piedra. Parece arquitectura inca, pero en realidad no lo es arquitectura propia de los aymaras. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que es inca. No, pero bueno, en un principio tal vez creían. Miren, ¿no? Acá se ven las personas chiquititas y tremendas estructuras solamente para poner ahí el cadáver
momificado de algún representante importante de la sociedad aymara o colla, ¿sí? Las famosas chupas Sibistani. Justo acá, esta foto me encanta porque se nota ahí justo al lado del lago Titicaca, le da, no sé, un paisaje muy bonito a esa zona, ¿sí? Y bueno, el fin y ocaso de esta civilización, ¿qué crees? También se debe a las conquistas incas durante el Horizonte Tardío. Y con eso, muchachos, terminamos el intermedio tardío, ¿sí? O segundo desarrollo regional, según Luis Guillermo Lumbreras. Eso sería todo, muchachos, son 4 culturas y ya las estaremos analizando en clase, ¿sí? Gracias por su atención.